Y es momento, ya lo tenemos conectado del otro lado, a Esteban Garelli, justamente es codirector del documental Fuerzas Vivas, así que le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y estoy acompañado por Javier Lucy. Los minutos que quedan de entrevistas son todos para Fuerzas Vivas y Esteban, a quien ya le damos la bienvenida, está del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va, Esteban? Bienvenido. Bienvenido a Cinefilia. Ahí recién hablábamos de Aristarain y pude ver cuando hiciste un movimiento que tenés Tiempo de Revancha justo atrás, que era una de las películas de este ciclo homenaje que se hizo, la primera que se hacía a Aristarain en el Gomón. Mirá, todo tiene que ver con todo, diría. Así es una de mis películas preferidas y el otro día fui a verla al Gomón porque nunca la había visto en el cine. Siempre la había visto en mi casa, la usé mucho, yo doy clase también de guión, la usé mucho para dar clases, pero nunca la había visto en una sala grande con público, así que estuvo buenísimo. Es uno de los pósters de una empresa de serigrafía que empieza con T. Exactamente. El primero que hicieron fue. Aprovechamos y le mandamos saludos también. Tiene la firma de Aristarain acá. Sí, acá tenemos uno en la radio también. Mirá lo que es. Por eso lo reconocí inmediatamente. Esteban, a ver, la película que nos convoca, codirigida por vos, Fuerzas Vivas, que vuelve a traer lo que nos pasó. Hoy recién estábamos haciendo una entrevista a Ulises de la Orden y Alberto Ponce por la película El Juicio. Digo, todo nuevamente tiene que ver con todo. Y acá, un pueblito en La Pampa y el secuestro de unos profesores secundarios. Y esto es para los que no vieron todavía la película. Y lo que significa regresar a esos lugares con lo que pasó y cómo pasó lo que pasó. ¿Cómo llegaron a esa noticia y a dar cuenta de eso para pensar a hacer un documental? La historia a mí me llegó, lo primero que me llegó fue la historia de La Fuga de Guillermo Quartucci. Que yo nací en Bahía Blanca, viví ahí hasta los 18 años, hasta que me vine a estudiar cine acá a Buenos Aires. Y Guillermo es amigo de mi tía, y ya desde esa época se conocían. Y así que a mí la historia me llegó por el lado de mi tía, contando esta fuga tan espectacular, ¿no? Porque bueno, para quienes no vieron la película, después del operativo, Guillermo, que fue uno de los profesores secuestrados ese día, se escapó y estuvo andando por el campo alrededor de una semana hasta llegar a Bahía Blanca. Después estuvo escondido una semana, 15 días en Bahía Blanca, y logró venir a Buenos Aires y ahí un mes acá en Capital hasta que logró salir del país. Siempre me llegaba esa historia porque era algo completamente increíble, ¿no? Digamos, muy cinematográfica. Él caminaba de noche y se escapaba de día. Él se escondía de día, días que se tuvo que enterrar. Entonces siempre me aparecía esa historia como una historia relacionada con la dictadura y además también como una historia como de una gran aventura, ¿no? Que tuvo que hacer para sobrevivir. Y con el tiempo siempre rondó en mi cabeza esa historia porque era así tan cinematográfica y bueno, yo empecé a estudiar cine, yo soy guionista, Fuerzas Vivas lo codirigí con Juan Pablo Félix, pero es mi único trabajo como director. No sé si alguna vez volveré a dirigir, ya veremos, pero principalmente yo soy guionista. Y siempre aparecía esta historia en mi cabeza, hasta que en el 2010 más o menos, cuando Guillermo Quartucci declaró por primera vez en un juicio y contó toda la historia no solamente de esta fuga tan espectacular, sino que además contó por qué había sucedido ese operativo del cual él fue víctima. Ahí apareció la idea, ahí se nos ocurrió la idea de hacer la película. Bien, a ver, ahora voy a continuar con la película en sí, pero digo, como guionista, ¿qué te hizo decidir a decir, bueno, voy a codirigir, voy a largarme también a meterme acá, que ya casi anticipaste que no sé si voy a volver, sonaba como, no sé si una mala experiencia o lo mío es otra cosa? Y de alguna forma surgió esta idea esta vez, porque bueno, porque era una historia que yo la conocía, me tocaba muy de cerca, porque me interesaba participar, no solamente uno cuando escribe, generalmente igual cada producción es muy distinta, ¿no? Hay proyectos en donde yo escribo, mando el guión y no tengo ninguna intervención posterior. Muchas en otras películas sí participo de los ensayos, voy al montaje a ver cómo
cómo avanza la narración de la película. Y en este caso, un poco lo que surgió fue querer seguir formando parte del proyecto hasta el final. Mm. Entonces ahí fue donde decidí dar un paso más y además de investigar y escribir la historia, dirigirlo con Juan Pablo, que es un gran amigo y fue compañero mío de la escuela de cine. Hay en la película en sí, más allá de esta gran aventura, entre comillas, que tiene que atravesar el protagonista para poder escaparse, digo, 1976, el comienzo de la dictadura, en el interior del país, que también, capaz que la información que tenemos es muy poca, siempre estamos centrados a lo que ocurrió en Capital y en los centros clandestinos de detención en la capital, digo, hay algunos ítems y cosas que nos quedan, pero no sabemos exactamente cómo funcionó en el resto del país. Digo, más allá de eso, hay algo que también incorpora la película que tiene que ver con la complicidad de los civiles. Con qué es lo que ocurre con esos vecinos que impulsaron las denuncias para que ocurriera lo que ocurrió en el colegio donde fueron secuestrados los profesores. Sí, bueno, justamente eso, como contaba antes, fue como una de las principales motivaciones para decir, esta historia se tiene que contar, digamos, no solamente una anécdota curiosa bueno, o curiosa, espectacular, digo, de heroica, de una fuga, sino que lo que nos movilizó a hacerla fue decir, bueno, me parece que así como se han hecho muchísimas películas sobre la dictadura, creo que se tienen que seguir haciendo más y hay material para seguir haciendo muchísimas más. Hay que tratar ciertos temas que por ahí otras películas anteriormente no lo hicieron. Entonces, digo, eso fue una gran motivación, digamos. Muchas veces a mí me tocó hacer documentales en televisión para Canal Encuentro sobre, por ejemplo, sobre la participación de grandes grupos económicos Mm. en la gestación del golpe. Y entonces, pero por ahí yo no había visto hasta el momento cuando surgió la idea de hacer la película, películas que aborden esto, ¿no? Como la gestación civil del Claro. golpe, digamos, de un grupo de vecinos que fueron ellos los que algo les molestó y fueron los que llamaron a los militares para que ejecuten, para que sean la mano de obra de un plan que pergeniaron ellos. Sí, es que en general el cine lo aborda mucho desde la ficción, pero hay contadas ocasiones con algunos documentales en que se encara justamente esta complicidad, vamos a decirle complicidad civil como para resumirlo, Sí. y me parece que está bueno empezar a traer en pantalla para mantener, por otro lado también una fuerza viva de la memoria tan necesaria. Justamente hace un ratito hablábamos del documental El Juicio, esto tan necesario que parece que cada determinado periodo de tiempo hay que volver a traer todo esto a pantalla, a la memoria, al presente, porque si no se diluye y empiezan a aflorar ciertos discursos que obviamente no vamos a repetir. Eso mismo que acabas de decir nos generó, o sea, siempre uno cuando hace una película que lleva muchísimo esfuerzo, mucho trabajo hacer una película, muchas veces se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿No? A veces cuando uno está en el momento de crisis a lo largo de todos estos años que lleva a hacer una película, se lo pregunta. Por ejemplo, en un comienzo nos preguntábamos, ¿para qué hacer otra película de la dictadura? Entonces, bueno, nos enfocamos en qué es lo que podemos decir de nuevo sobre esto. Y muchas veces fue cambiando el contexto. Piensen que la película la empezamos a pensar en el 2013. Mm. Se filmó, el premio, o sea, el subsidio del Inca estuvo en el 2017. El rodaje fue en el 2018, se editó en el 19 y estuvo lista para marzo del 2020. A lo largo de todos esos 7 años pasamos un montón de momentos en nuestro país donde por momentos parecía que no hacía falta seguir hablando del tema y después otros momentos en los que dijimos sí, es más que necesario que nunca. Sí, además me parece que la película también aporta esto de las nuevas generaciones. Cuando lo tienen a Guillermo que va al colegio a contarle a esos chicos qué es lo que pasó en ese colegio que ahora ellos están tomando clases, digo, ahí también hay un cruce más que productivo, ¿no? Donde la historia está viva. Claro, eso fue un gran momento que fue posible gracias a la película, digamos. La película, más allá de lo que se pueda contar en esos 70 minutos que dura, el hecho de haber hecho la película generó, o sea, muchas transformaciones en la historia de esta historia y del pueblo, porque el protagonista nunca había vuelto. Mm. Había vuelto una vez en un auto, no se bajó, recorrió, pero nunca había tenido contacto con los vecinos nuevamente, ¿no?
y nunca había entrado al colegio del cual él fue secuestrado. Él estaba dando clases, saludó a los alumnos y entraron los militares y se lo llevaron. Yo no conozco otros casos, he leído y visto muchas películas y no conozco otros casos de alguien que haya sido sacado de un aula dando clases. Y bueno, esto generó que él pueda volver a la escuela y contarle todo lo que pasó a esos chicos, que en muchos casos no habían escuchado la historia o no la habían escuchado tal cual la cuenta él, ¿no? Como ahí se cuenta en la película, en el testimonio que una de las alumnas actuales del 2018, ¿no? Que estuvo ahí adelante de Guillermo y cuenta el impacto que tuvo en ella, comparando lo que escuchó de Guillermo sobre lo que había pasado y lo que le habían dicho sus padres en su casa, que era muy distinto. Exactamente, digo, ahí es donde está vivo, qué es lo que pasa y cómo aparecen estos discursos de lo que hacía alusión recién Diego, digo, discursos que escuchamos públicamente, pero que se retransmiten en la intimidad de las casas, digo, ¿no? Estos discursos negacionistas. Sí, Esa chica diciendo... Y al multiplicarse además se van legitimando, por eso también es necesario esa pregunta de Esteban de por qué hacer y porque sí hay que hacerlo, hay que volver a mantener viva la memoria, hay que volver a ver las historias que por ahí en algún caso vimos y también traer a colación estas que no vimos tanto, como por ejemplo esta complicidad civil en la última dictadura. Y sobre todo además dejando un poco de lado esta cuestión de qué era, porque no, los vecinos esos que denunciaron, que seguramente pueden que estén vivos y muchos también tienen hijos a los que les cuentan la otra historia, como si existiera. Eso también me gustaría decir, porque cuando dicen, no, esta es una historia, no, la historia es una sola. Si vos querés versionarla de otra manera, lo sumo será una versión de tu historia, pero no es la historia. Porque si no empezamos ya a decir esta cosa de la posmodernidad, ¿no? Que toda la verdad, todo tiene razón, todos tienen su verdad, no. Sí, Si no, no hay. hay una frase sobre periodismo justamente, perdón Esteban, que nos metamos ahí a reflexionar en voz alta y todos en conjunto. Digo, si alguien te dice que está lloviendo y otro te dice que no llueve, es simple, vas y te fijas si llueve. Sí, está. No es dos versiones de la historia. No hay dos versiones. Pero digo, esto de también de verlo en las nuevas generaciones, no ir a ponerle el micrófono a los que hicieron la denuncia, que de hecho están con los nombres y apellidos en la causa, ¿no? Es que en un punto, bueno, cuando filmamos la película en 2018, había una de las personas que hicieron la denuncia, uno de los vecinos que hicieron la denuncia, que estaba viva, una mujer. Todos los otros que figuran en un informe de inteligencia que encontró Guillermo hace 10 años más o menos, todos los demás están muertos. Y ella estaba viva y nosotros fuimos a su casa a entrevistarla y ella no quiso participar del documental. Bien. Ella se quejaba, decía que era todo mentira, decía que ella no había hecho ninguna denuncia, cuando está el informe donde dice todo lo que ella dijo. Y además se quejaba porque su nieta es alumna actual de esta misma escuela y había escuchado todo eso. Bien. Ahí está la importancia de la historia. Un momento álgido, sí. Por supuesto, nosotros, como ella no quiso aparecer adelante de la cámara, nosotros no pudimos usar ese testimonio. Pero bueno, justamente eso demuestra un poco cuál es el estado de situación. Incluso en este mismo pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Esteban, ¿dónde se puede ver Fuerzas Vivas? La película, cuento un poco el recorrido que tuvo. Dale. Se estrenó en marzo del 21, porque estaba lista para estrenarse en el Bafisi en marzo del 2020, pero bueno, por la pandemia se suspendió ese festival. Sí. Se estrenó en marzo del 21, el 24 de marzo. Después se proyectó también en el Festival de Cine de las Alturas de Jujuy. Tuvimos un estreno también en Santa Rosa. Una serie de proyecciones en diferentes ciudades y pueblos de La Pampa, gracias al apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de allá. La verdad que nos dieron un apoyo muy, muy grande y permitieron que la película se vea en clubes, en auditorios, en cines, y ahora también se va a usar en las escuelas. Este 24 de marzo se proyectó en muchas escuelas de La Pampa. Y la última etapa de ese recorrido estuvo 2 semanas en el Comont, hasta el miércoles pasado, sí. Y ahora quien quiera verla está disponible para ver en Cinear de forma gratuita, así que desde cualquier lugar del país la pueden ver ahí en la página del Inca. En la plataforma en Cinear, ahí invitamos a todos los oyentes a que vean Fuerzas Vivas. Esteban, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Muy bien, y nosotros rápidamente vamos a un cepo y volvemos porque se vienen las recomendaciones de Javier Lucy y cerramos a esta edición de Cinefilia. Así que respiramos profundo y seguimos con Cinefilia.